Y ahora vamos a compartir. Ya. Y hoy día vamos a empezar, porque ustedes también sabían, había un momento que se habían confundido, había un problema porque había una prueba que también tenían antes de la de las Noches de los Muertos, era del romancero gitano. Y yo les mencioné que no iba a pasar lo del romancero porque faltaba contenido, ¿cierto? Faltaba, no había, ustedes no manejaban la figura literaria, o yo creo que sí las manejan, pero no se acuerdan, falta la figura retórica, entonces por eso no los quise, me salté esa evaluación. Igual yo hablé con la profesora Rosy, quedamos como en un acuerdo en cuanto al romancero para no trabajar con eso, porque de eso se hace análisis. Pero, independiente de, igual íbamos a trabajar poesía, que vamos a empezar ahora con la unidad que se llama Romancero y la poesía popular. Entonces, igual lo van a terminar viendo, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a trabajar con las décimas, ¿ya? Y el objetivo de esta clase es explicar las principales ideas y sensaciones que se comunican en una décima. Entonces, antes de partir con el contenido fuerte de la poesía, la idea es que trabajemos primero con identificando, por ejemplo, las ideas principales del poema, las sensaciones que transmiten, y así partir en cuanto a qué es una figura literaria, qué es el lenguaje retórico, cuáles son las figuras retóricas, el lenguaje figurado, etc. Ya. Entonces, vamos a ver las siguientes fotografías, estas imágenes, y quiero que ustedes, para partir así en frío, y me digan ustedes qué sensaciones les provoca ya observar estas fotografías. A ver si me lo pueden decir por chat o por audio, porque esa es la idea, porque ustedes saben que igual la poesía es media compleja, a veces no la entendemos, no sabemos qué quiere decir el hablante lírico, qué estará diciendo, qué nos quiere comunicar. Entonces esa es la idea de que empecemos en frío a decir, por ejemplo, esta imagen, ¿qué sensaciones provoca? ¿Me provoca calma? ¿Me provoca seguridad? ¿Miedo? No sé. ¿Qué sensaciones? ¿Qué me provoca? ¿Nada de nada? O, Yo, ¿puedo dígame. decir algo? Ese como el pueblito que está como ahí, ese como tipo casas, sí, el que está apuntando, ese como me provoca como tranquilidad. Ya, bien, ¿cierto? Y aquí tenemos Sí, el mar, tenemos un barco, y igual en estos momentos que hemos estado tan encerrados, ¿cierto? Provoca tranquilidad, provoca ganas de estar ahí también, ¿cierto? De estar en otro lugar que no sea encerrado en la casa como hemos estado. Aquí dice Italia, es Italia. Sí, ¿cierto? Bien bonito. ¿Y qué ideas te recuerdan ahí? Las ideas que nos recuerdan ahí mismo nos está diciendo el Joaquín González que le recuerda a Italia. Y aquí la lira popular, ¿a ustedes se les viene algo en la mente? ¿Saben más o menos de qué se tratará? ¿Qué será una lira? ¿Qué es lo popular? ¿Qué es popular? ¿Nada? Ya vamos a avanzar y vamos a ver el siguiente video. Para mí es cueca. Cueca, la lira popular. Ya, Ya, sí, para mí es cueca. parece como una fiesta, dice la Javi. Sí, cierto, uno tiene como una idea de que más o menos puede ser, en cuanto a la estructura de la métrica, puede ser como media parecida a la cueca. Recuerden que a veces siempre la poesía tiene musicalidad. Por eso la idea es que la poesía no la leamos solamente en voz baja, sino que la leamos en voz alta, porque tiene musicalidad, tiene tono, tiene versos, tiene esta rima. Entonces, por eso siempre es sinónimo de una canción, ¿ya? Ya vamos entonces a ver el video que nos explica más o menos cómo se produce esta lira popular, ¿ya? Cómo nace, de dónde proviene. A ver, dejen compartir el audio. Compartir sonido, ahí estamos.
Desde Chile para el mundo vino una voz singular, de grabado y de palabra, es la lira popular. Fue a fines del 19 y hasta comienzos del 20. Un nuevo país al frente de un mundo que se conmueve. Mas la fortuna no llueve en este lugar fecundo. Vino del campo el oriundo hacia las nuevas ciudades. Surgieron así verdades desde Chile para el mundo. Los poetas, seres sabios, aunque sean populares, labraron nuevos cantares a partir de los resabios. Pusieron en nuestros labios un verso peninsular, con décimas en su hablar relataron nuestra vida. En aquella historia oída vino una voz singular. En las plazas y mercados, en estaciones de trenes, donde se vendían pequeños, su proeza han publicado. Nuestra cabeza han golpeado para que la calle se abra. Al lado del cacho de cabra han entregado su historia, que hoy es nuestra memoria de grabado y de palabra. Con el canto a lo poeta, de 4 a 8 los poemas, como si fuera un emblema, inician con la cuarteta. Como si fuera maleta de un viaje particular, en hojas nos vino a hablar en lo visto y lo leído, con lo cantado y lo oído, es la lira popular. Ya está ahí. ¿Alguna pregunta, consulta, duda? ¿Qué se nos viene con la lira popular? Porque aquí tenemos unas preguntas del video. Dice, ¿cuándo surge entonces la lira popular? De lo que vimos recién. Ya, vamos a empezar entonces. Miren, esto es como casi, porque dice que nace entre el siglo XIX y el siglo XX. Finaliza en el siglo XX cuando parte el video. Y nos está diciendo que esto surge a partir de que esto tiene que ver mucho con la historia en realidad, ¿ya? En un momento en que Chile empezó, nosotros somos muy centralistas,
No sé si ustedes han escuchado antes ese término, ¿ya? Y se refiere a que, ¿dónde está el trabajo? En Santiago. ¿Dónde digan las cosas? En Santiago. ¿Dónde están los doctores? ¿Dónde están las especialidades? ¿Dónde está todo? En Santiago. Y la gente de región tiene muy poco acceso a todas esas cosas. Y a eso es que se denomina el centralismo, porque todo está en la gran ciudad. Entonces, por ende, la gente de región, la gente de afuera, tiene que saber viajar a Santiago. Tienen que llegar acá para poder acceder. Y en estos momentos, entre el siglo XIX y el siglo XX, la gente no había trabajo. Entonces empieza a viajar estas personas de región, ya desde el sur, a viajar a Santiago a encontrar este trabajo porque tenían que mantener a sus casas, tenía que llegar el sustento. Y por ende, ellos también traían sus propias tradiciones, y por eso también está esto de lo popular, ¿cierto? Lo popular, porque esto era del pueblo, eran popular, la gente popular era del sur, era de campo, ¿ya? Por eso tiene ese denominada la palabra popular, ¿ya? Ahora, en cuanto a eso, después decía el video que trae la tradición de la península y la trae aquí a Chile, que la tradición peninsular se refiere a que en España se trabajaba mucho en cuanto a escribir y hablar en cuanto a décimas, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué? Porque era muy fácil, no sé si ustedes tuvieron, parece que tuvieron como la unidad de, casi como de Popeyes, por ejemplo, Mito, no sé si ustedes los manejan. Por ejemplo, ahí en eso, ustedes, en la Edad Media, por ejemplo, también teníamos a los juglares. No sé si se acuerdan o hacen alguna memoria, que estaban los juglares, que eran estas personas que empezaban a recitar poemas de pueblo en pueblo y contaban las noticias, contaban lo que pasaba, contaban lo que pasaban de los héroes, de las grandes hazañas, de guerra, etc. Entonces ellos iban comunicando de pueblo en pueblo a cambio de dinero o a cambio de comida, ¿ya? Y esto se decía en décimas, se versificaba porque así es más fácil de recordar. Y así parte la tradición oral. Entonces, cuando también en el campo, acá en Chile, también pasa lo mismo, es más fácil recordar en décimas, es más fácil ir hablándolo de lugar en lugar, porque decía, cierto, que al principio se decía, era a través de la oralidad, y luego esto se empieza a escribir, y ahí aparecen estos diarios, que son diarios que están escritos en décimas, ¿cierto? Y ahí nos estaba diciendo en el video, hasta la estructura del poema que decía que estaba escrito, ven, ahí sale que nos contaban estas grandes hazañas, ¿cierto? Lo que pasaba en el pueblo, a veces sobre política, esto se entregaba estos diarios escritos en décimas se entregaban también en los grandes mercados para que todos se enteraran de lo que estaba sucediendo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, y que estaba escrito, partía con cuartetas, ¿cierto? Canto a la poeta. Y aquí estaba escrito, aquí está como la estructura de la décima también, ¿ya? Por eso ahí está, ¿ven? Parten en cuarteto, ¿ya? Aquí tenemos el verso, ¿ya? Un verso, dos versos, tres versos, y cada estrofa, ¿cierto? Y ahí nos va identificando también de qué trata. Entonces, aquí tenemos como un breve resumen más lo que yo había estado diciendo, ¿cierto? Que aparece a fines del siglo XIX y la primera década del XX, los poetas populares, ¿cierto? Salvo contadas excepciones, hombres de extracción rural, ¿cierto? Que venían del campo, trasplantados a la ciudad, ¿cierto? Publican allí sus composiciones en verso, donde comentaban el acontecer social, ya lo que estaba pasando, valiéndose de la misma forma métrica y del imaginario de la literatura de la tradición oral. Lo que yo les decía, que es más fácil recordar. Por eso entonces aparece esta métrica, esta lira. Y la lira popular fue el fruto de una síntesis entre los modos de expresión propios de la cultura campesina y las dinámicas modernas de circulación y reproducción de la palabra escrita. ¿Por qué tenemos esta síntesis? Es como una composición entre ambas, viene una mitad de lo que a partir de que tiene que estar escrita en 10 sílabas, por eso dice que son décimas, cada verso tiene que tener 10 sílabas, que es muy de la tradición española. No obstante, dice que también tiene esta síntesis entre lo campesino. ¿Por qué? Porque salen los modos como nosotros hablamos, como habla el campesino, ¿ya? El vos.
¿Ya? Entonces eso también vamos a analizar un poema y ustedes van a poder ver cómo uno va leyendo el poema y claro, pues tiene este como acento medio aguasado, ¿ya? Y por medio de estos pliegos y luego a través de otras publicaciones de mayor envergadura como folletos, aparecen folletos, cancioneros y cuadernillos, los poetas populares fraguaron una inédita tribuna para difundir su voz y poner la palabra escrita al servicio del sentir del pueblo. ¿Ya? Entonces aparece esta décima, esta poesía, se convierte como un arma del pueblo para poder transmitir ya lo que es el acontecer. ¿Alguna pregunta, consulta, duda hasta ahí? ¿No? Ya, sigamos. Entonces, ¿qué es una décima? La décima es un tipo de estrofa utilizada frecuentemente dentro de la poesía popular chilena e hispanoamericana, ¿ya? Entonces ya después no solamente es solo de Chile, sino que también es hispanoamericana, ¿ya? De acá de América. Particularmente dentro de la improvisación, y aquí aparece esto que es muy cierto chilensis, que aparecen las fallas, ¿ya? Y su denominación se debe a que está constituida por estrofas de 10 versos, octosílabos con rimas consonantes. Y ahí tenemos como bien ahí la estructura de 10 versos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 los versos, de octosílabos, de 8 sílabas, ¿ya? Y siempre tiene una rima consonante. Dado su carácter eminentemente popular, las temáticas que abordan los poetas en este formato se vinculan a problemas y alegrías cotidianas, utilizando principalmente un lenguaje cercano y coloquial. Ya. La idea, ahora ya que vimos el contenido en cuanto a, que nosotros estamos viendo en esta clase, entonces, vimos en cuanto a contenido la métrica, ¿cierto? La lira popular, ¿qué es la lira popular? Y vimos qué es la décima, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí tenemos el contenido de la clase. Ahora, en cuanto al objetivo, recuerden que nosotros dijimos en el objetivo de la clase era identificar cuáles eran las ideas y las sensaciones que nos transmitía un poema popular, ¿ya? Entonces, para eso vamos a decir que una idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de la imaginación de una persona. Está considerado como el acto más básico del entendimiento, al contemplar la mera acción de conocer algo. Es decir, es un plan o la voluntad de realizar algo. Entonces esa es la idea, ¿ya? La idea es esta representación mental, ¿ya? Lo que ustedes van a dar cuenta al leer el poema, ¿qué idea me viene a la mente? ¿Ya? Por eso dice representación mental. ¿Qué me aparece en mi cabeza? ¿Qué es lo que pienso que puede ser? Mientras que una sensación siempre se define como aquel proceso mediante el cual nuestro sistema nervioso y los receptores sensoriales representan la energía recibida por los estímulos que se encuentran a nuestro alrededor. Y podemos utilizar nuestros sentidos. Entonces estas sensaciones siempre van a tener que ver con los sentidos, ¿cierto? Con qué es lo que siento al oír, qué siento al sentir, al ver, ¿cierto? Y ahí eso tiene que ver con esto. Ya, este es el procedimiento que vamos a utilizar para poder identificar, ¿cierto? Cómo podemos explicar la estructura de las décimas, las sensaciones y las ideas que nos vienen a nuestra cabeza mientras leemos una décima. Primero, para poder realizar esto, la idea es que utilicemos este procedimiento, ¿ya? Que este va a ser nuestro paso a paso de cómo poder identificar las sensaciones y las ideas que nos transmite un poema, una décima, ¿ya? Primero, hay que identificar el título de la décima para saber de qué se trata el texto, ¿cierto? Luego, 2, identificar la estructura externa, es decir, encontrar las estrofas, los versos y las rimas. 3, vamos a identificar la temática que aborda esta décima y subrayarla en el texto. Identificar, ¿cierto? Leemos primero de qué trata y luego decimos, este poema, esta lira o esta décima aborda tal tema y lo empiezo a subrayar. Y finalmente, el cuarto paso es explicar, ¿cierto?, las sensaciones y las ideas que me generan estas décimas. Ya,
Y para eso vamos a partir. Primero, vamos a leer entonces esta décima que se llama Puerto Montt está temblando, de Violeta Parra, ¿ya? Este es un extracto son las primeras dos estrofas del poema. Luego ustedes van a trabajar con la décima completa, ¿ya? Cuando ustedes realicen su actividad, ¿ya? Pero esta, para poder modelar y para poder enseñarles la estrategia que yo les estoy explicando, es de esta forma. Dice: Puerto Montt está temblando, de Violeta Parra. Puerto Montt está temblando con un encono profundo. Es un acabo de mundo lo que yo estoy presenciando. Ay, Dios, le voy preguntando con voz que es como un bramido. ¿Por qué mando este castigo? Responde con elocuencia. Se me acabó la paciencia y hay que limpiar este trigo. Se me borró el pensamiento, mis ojos no son los míos. ¿Puedo perder el sentido de un momento a otro momento? Mi confusión va en aumento. Soy una pobre alma en pena. Ni la más dura cadena me hubiera afligido tanto, ni el mayor de los espantos congelan así las venas. Ya, entonces aquí tenemos primero, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es leer, ¿cierto?, el poema, y ahí está lo que yo les decía, que se puede, por ejemplo, se transmite lo popular y el habla campesina y el habla chilena, por ejemplo, en este puedo perder el sentido, y tenemos aquí me hubiera afligido, ¿cierto? Tenemos estas formas de hablar que pertenece a este registro de habla campesina. 2. Vamos. Entonces el primer paso dijimos que había que identificar el título de la décima, y esta se llama Puerto Montt está temblando, ¿cierto? Entonces ya sabemos que está haciendo referencia, ¿cierto?, a un temblor o a un terremoto de la época, ¿cierto? Y ella nos está contando, Violeta, o el hablante lírico, nos está contando lo que está sucediendo, ¿ya? Tenemos que entender entonces que el hablante lírico en un poema es la voz que nos está diciendo, ¿ya? Por ejemplo, en narrativa nosotros tenemos un narrador, ¿cierto?, que no tiene nada que ver con el autor. Y en poesía tenemos a nuestro poeta o una poetisa, que en este caso es Violeta, pero Violeta utiliza una voz poética para contarnos lo que está sucediendo. 2. Identificar el título de las décimas, ¿cierto? Identificar el título de las décimas para saber... No, copié mal la segunda era identificar la estructura externa. Vamos a cambiarlo al tiro. Ya, dice entonces identificar la estructura externa entonces de esta décima. Y aquí tenemos que decir que existen dos estrofas, ¿cierto? Una, dos, ¿ya? Y ahora, como yo les había mencionado, este es solo un extracto de la décima de Puerto Montt está temblando. Ustedes van a leer la completa y van a tener las 10 estrofas, por eso es décima, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y cada una de estas tiene 10 versos, ¿ya? Que sería cada renglón. Tenemos cada una el verso y ahí lo tenemos identificado entonces. Y dijimos que tenía un carácter de rima consonante, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la finalidad de cada verso. Entonces, por ejemplo, aquí si nos damos cuenta dice temblando, y ahí dice, ¿cierto?, NDO. Y después tenemos el acá, ando, hundo, ando, ido, higo, ia, ¿ya? Por eso habla de ese tipo de rima, que toda es consonante, que esta rima con esa rima con otra, ¿ya? 3. Identificar la temática que aborda esta décima y subrayarla en el texto. Entonces ya acá la subrayé y dice: a Dios le voy preguntando, con voces como es bramido, ¿por qué manda este castigo? ¿Ya? Entonces la temática de las primeras estrofas es pedir a Dios una explicación de por qué trajo este castigo, ¿ya? De por qué nos envía un temblor, un terremoto, ¿ya? ¿Por qué está sucediendo esto? Y le está pidiendo explicaciones,
Y finalmente el número 4 dice, explicar las sensaciones e ideas que me genera esta décima. Y dice, las estrofas nos dan la sensación de tristeza, de desconsuelo y de cuestionar el castigo divino que nos están enviando. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta, consulta, duda de la estrategia? Niños, niñas. Ya, la idea, chiquillos, niños y niñas, que se vayan acostumbrando a esta forma de trabajar, porque esta es la forma de que se nos está pidiendo ahora, y esta es la forma de trabajar en cuanto al ministerio, que es trabajar en cuanto a estrategias, ¿ya? A habilidades. Y esto en su futuro, esto es lo que se va a poder, esto es lo que va a entrar cuando ustedes realicen su prueba de transición, cuando salgan de cuarto medio. Y también es una forma de prepararlos, porque esta es la forma que se trabaja también en octavo, ¿ya? Siempre realizando estrategias de comprensión lectora, siempre identificando esto. Ya no, el fuerte no es el contenido, sino que cómo nosotros vamos identificando, cómo son estas estrategias, cómo yo tengo habilidades para poder aplicarlas. Por eso es importante el subrayar, el ir marcando, el ir identificando esto, ¿ya? Esta es la forma de trabajar. Ya, entonces como actividad central, ustedes tienen que leer el poema completo de Puerto Montt está temblando de Violeta Parra, y este está ubicado en la página 150 a la 152 de su libro de estudiantes, ¿ya? Y responder las siguientes preguntas, utilizando los pasos que yo les enseñé. Van a identificar cuál es la temática principal del poema, ya completa, porque yo solamente identifiqué la temática de las dos, ¿cierto? Las primeras dos estrofas. Luego, ¿qué sensaciones e ideas te provoca el texto en completo, ¿cierto? En toda su magnitud, no solo las dos estrofas que yo realicé. Y 3, identificar la estructura del poema. Ustedes van a identificar, ¿cierto? Cada estrofa, cuántos versos tiene cada uno, y si este corresponde a una décima. Y recordar, ¿cierto? Aplicar los pasos enseñados para responder estas preguntas. Aquí está, igual de todos modos, si ustedes no tienen el libro de clases, que yo les mencioné las páginas, aquí pueden encontrar la décima completa de Violeta Parra de Puerto Montt está temblando. Y aquí pueden ver, ¿cierto? Aquí tenemos la primera dos estrofas que fueron las que yo analicé, y ustedes tienen que terminar con las siguientes, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Ustedes tienen que identificar, terminar de hacer esto. Y como actividad de cierre, ¿ya? Para ver si ustedes están atentos y responder las siguientes preguntas en función de esta estrofa. Dice, la mar está enfurecida, la tierra está temblorosa. ¿Qué vida tan rencorosa lo trajo la atardecida? Con una angustia crecida, le estoy pidiendo al Señor que detenga su rencor. Y dice, ¿qué ideas aparecen en el texto? ¿Qué idea me estoy realizando en este texto, en esta estrofa? ¿Qué se pueden imaginar ustedes? Si alguno me puede decir por chat. Nada, nada. ¿Y qué sensaciones produce en el hablante esto? ¿Qué sensaciones nos está mostrando la voz poética? Ya, chiquillos, es importante que ustedes también vayan hablando y lo vayan practicando, porque si no vamos a quedar en nada y es complejo la poesía. Aquí dice Antonia, un temblor que provocó un tsunami. Eso, bien. ¿Cierto? Porque ahí nos está contando ahora, primero nos contó primero del temblor, ¿cierto? Y ahora nos está diciendo que también el mar está enfurecido, la tierra está temblorosa, y nos está, ¿cierto? Nos está contando que también hay un tsunami, ¿cierto? Muy bien, Antonia. ¿Y qué sensaciones produce? Tenemos, ¿cierto? Las mismas sensaciones muy parecidas a las anteriores, que aquí tenemos la palabra, dice, tengo angustia, está asustada, ¿ya? El hablante está asustado, está angustiado.
y dice, está pidiendo al Señor que detenga su rencor y le está diciendo que alguien nos está castigando, que lo detenga, que ya no nos necesitamos más. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Ya chiquillo, ¿alguna duda última vez? Consulta, pregunta, que aquí llegamos al final. No, ninguna duda. Ah, ya, entonces están secos para la poesía. Ya. Vamos a checar esto. Ya. Entonces, la idea es que ustedes realicen la actividad, chiquillos. Ustedes han sido el curso más flojito en cuanto a actividades que he tenido. Ninguno me ha entregado ninguna actividad. No he recibido ninguna en todo esto que llevamos en clase. Y hoy día súper poca participación de parte de ustedes. Espero que realicen la actividad y me la envíen al correo. Tienen que empezar a practicar porque después ustedes van a entrar a octavo. Y esto se pasa mucho, ¿ya? Así que para que vayan viéndolo, y en octavo, la primera unidad, partimos con la epopeya y después viene de nuevo la poesía, ¿ya? Entonces para que vayan practicando esto, ya que se viene fuerte el próximo año, yo que le estoy haciendo clase a octavo, ¿ya? Eso. Vamos a dejar de compartir, vamos a dejar de